profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso de Estadística de la maestría en Epidemiología de la Universidad Hispanoamericana. Les doy la más cordial bienvenida al curso en su sesión número 3 y 4. El tema 3 y 4, en realidad es la sesión número 2, en donde vamos a abarcar el tema 3 y 4. Por favor, vayan al sitio del curso, al Moodle del curso, y van a ver que en el tema 3 dice estadística descriptiva, medidas de tendencia central. Hay una lectura del libro de Daniel, capítulo 2, que es estadística descriptiva. Y también en el tema 4 es la misma lectura del libro de Daniel, medidas de dispersión, estadística descriptiva. Voy a desarrollar un ejemplo una vez que lean la teoría que está resumida en el libro. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular medidas descriptivas utilizando el Excel. Debajo de estadística descriptiva, medidas de dispersión, están unos datos de zinc que vamos a abrir para explicar cómo calcular medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Acá, ahora en los datos, habilitar edición, y tenemos los datos, dice acá, de concentraciones de zinc, un poquito más pequeño, en la sangre de varios adultos mayores. Entonces tenemos datos que son las concentraciones de zinc en miligramos por mililitro de sangre en la concentración de varios adultos mayores. Entonces tenemos un conjunto de datos y vean ustedes que por lo menos estos datos presentados así están puestos en varias columnas. Eso puede ser un problema. Eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar herramientas que requieren que los datos estén puestos en una sola columna. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es que vamos a mover los datos y ponerlos en una sola columna. De esta forma. Estoy moviendo los datos y los estoy poniendo en una sola columna. ¿Esto por qué? Porque es necesario tener los datos en una sola columna, porque si no, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión van a ser calculadas en diferentes columnas. Queremos que se utilice una sola columna. Muy bien. Una vez que los datos están puestos en una sola columna, vamos a hacer lo siguiente. En Excel, vaya donde dice datos. Vaya donde dice datos y presione donde dice análisis de datos. Es una herramienta de análisis de datos. Asegúrese que usted tenga la herramienta de análisis de datos. Si usted no tiene la herramienta de análisis de datos, es muy sencillo habilitarla. Es muy sencillo habilitarla. Si usted no lo tiene, donde dice datos y análisis de datos, si usted no lo tiene, es muy sencillo. Vaya donde dice archivo. Vaya donde dice archivo. Y busque donde dice opciones. Opciones. Muestro aquí. Archivo. Más. Opciones. Bien. Cuando usted vaya a opciones, busque el que dice complementos. Complementos. Acá. Y aquí dice administrar. Administrar. Y dice complementos de Excel. Aquí aparecen varios complementos de Excel, complementos COM, acciones, paquetes de expansión XML,
sale una serie de complementos. El que nos interesa es el que dice complementos de Excel y presiona IR. Entonces, estando aquí, asegúrese que quede marcado herramienta para análisis. Que quede marcado para herramienta para análisis. Yo ya lo tengo marcado y simplemente le da a aceptar. Entonces, si usted no tiene la herramienta de complementos, la herramienta de análisis de datos, que está aquí en datos, análisis de datos, haga este proceso. Si usted no lo tiene, repito el proceso. Archivo, más, opciones, busque donde dice complementos, busque donde dice complementos de Excel y le da IR y aquí marca herramientas para análisis. Aceptar. Muy bien. Entonces ahí aparecerá análisis de datos. Muy bien. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es calcular las medidas descriptivas que menciona la lectura y las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Los dos temas los vamos a ver en uno solo. Entonces vamos a calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión en un solo análisis. Bien, donde dice análisis de datos, entonces vaya donde dice análisis de datos y busque el que dice estadística descriptiva aquí. Bien, presiona aceptar y donde dice rango de entrada, marca el primer dato desde aquí, sostiene con el ratón hasta el final, hasta el último dato, hasta aquí. Suelta. Bien, dice agrupados por columnas, perfecto, agrupados por columnas. Los datos no tienen rótulos en la primera fila. Estos datos no tienen rótulos en la primera fila. Vean que no tiene un rótulo en la primera fila. No lo tiene, entonces no marco esta parte de acá. A veces sí hay rótulos en la primera fila. En este caso no hay rótulos en la primera fila. Y donde dice opciones de salida, puedo hacerlo en un rango de salida, puedo hacerlo en una hoja nueva o en un libro nuevo. Para más facilidad, lo que voy a hacer es lo siguiente: rango de salida. Voy a presionar rango de salida, así. Y ahora presiono esta flecha hacia arriba, y toco, digamos, a partir de aquí está bien. Aquí. D3. Y presiono aquí. Entonces D3. Entonces rango de entrada están los datos agrupado por columnas, rango de salida D3. Y presiono aceptar. A ver. Bueno, me dice que tengo que elegir al menos una opción estadística. Permítame. Ok, resumen de estadísticas. Resumen de estadísticas. No vamos a calcular el nivel de confianza para las medias, no vamos a calcular el kdécimo valor, nada de esto vamos a calcular. Entonces simplemente ahora presionamos resumen de estadística, presionamos aceptar. Muy bien, entonces como pueden ver ustedes acá, voy a hacer esto más pequeño, para que lo vean. Hay un resumen de todas las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En el libro van a ver que aparece en primer lugar el promedio. Aquí se le llama media. Este es el promedio. Promedio. Puedes modificarlo. El promedio es de 1.3235. Ese es el valor promedio de estos datos. Es un valor central. Y todo para explicar. Luego, el libro menciona que otra medida de tendencia central es la mediana. Vamos a poner la mediana, dice que es 1.295. La mediana es una medida, según la lectura, que la mitad de los datos está por encima de la mediana
y la otra mitad de los datos está por debajo de la mediana. Si usted ordena los datos de mayor a menor, la mitad de los datos está por encima de la mediana y la otra mitad de los datos está por debajo de la mediana. El promedio, vean ustedes que es un valor que se afecta por valores extremos. Si uno tiene un valor muy alto o muy bajo en los datos, el promedio se va a afectar. Por eso que se calcula la mediana, que también es una medida de tendencia central, pero que no se afecta por valores extremos. No está afectada por valor extremo. Entonces, la mediana es una medida de tendencia central que no se afecta por valores extremos. Bien, vean ustedes que aquí dice la moda, que es otra medida de tendencia central. Voy a ponerlo acá. La moda, en este caso no existe una moda, no hay moda, no hay un valor que se repita. Entonces no hay moda. Vamos a hacer esto un poquito más grande, así. Y aparecen, esas tres medidas son las medidas de tendencia central, según lo que explica el libro, según la lectura. Esas son las tres medidas de tendencia central más utilizadas: promedio, la mediana y la moda. Lastimosamente en estos datos no hay moda, no hay un valor que se repita. El promedio es un valor central, el valor promedio de los datos. La mediana es un valor central también. La mitad de los datos está por encima de 1.295 y la otra mitad está por debajo. Y es un valor que no se afecta por valores extremos. Entonces vamos a poner aquí las medidas pongamos aquí, medidas de tendencia central. Esto pongamos aquí, columna 1, no me gusta ese nombre. Pongamos centraciones de zinc. Muy bien. Ahí. Entonces, entre las medidas de variabilidad, que también es el otro capítulo del libro, voy a poner aquí medidas de variabilidad. Tenemos el rango. Vamos a mover esto. Tenemos que aceptar. Tenemos el rango. Aquí está el rango. El mínimo y el máximo son medidas de variabilidad. En realidad, pues el rango es la distancia que hay entre el mínimo y el máximo. Entre el mínimo y el máximo es una medida de variabilidad. El mínimo y el máximo, digamos, en este caso podemos eliminarlo. Muchas gracias, no te necesito. Lo voy a borrar. Tenemos la variancia y tenemos la desviación estándar. Esas son medidas de variabilidad que van a ser muy importantes para el cálculo, sobre todo del coeficiente de variación, que es un indicador muy importante que también se le llama la variabilidad relativa. La variancia junto con la variancia de la muestra o varianza, junto con la desviación estándar, es una medida de cómo varían los datos alrededor del promedio. Cómo varían los datos alrededor del promedio. Sin embargo, hay una medida que es la variabilidad relativa. Variabilidad relativa, que también se le llama coeficiente de variación. Lastimosamente, pues la herramienta no calcula el coeficiente de variación. No calcula el coeficiente de variación. Si ustedes ven el libro, el coeficiente de variación se calcula de la siguiente forma. Desviación estándar entre el promedio por 100. Esta es la fórmula de calcular el coeficiente de variación.
Aquí. Coeficiente de variación. Vamos a calcularlo manualmente. Entonces, pónganse aquí en esta celda, presionen el signo más, hagan así, desviación estándar, toquen la desviación estándar entre el promedio, el promedio, y multiplican por 100. 13.22. ¿Sí? Voy a reducir un poquito los datos aquí. Aquí en esta herramienta, que aquí hay unos ceritos, unos ceros con una flecha hacia abajo así. Ok. 13.22%. 13.22%. Ese es el cálculo del coeficiente de variación, lo cual es una variabilidad relativa. El coeficiente de variación va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque me da, además de la variabilidad relativa, me va a servir para comparar. Si yo tengo dos conjuntos de datos, y tengo, obviamente voy a tener dos coeficientes de variación. El coeficiente de variación más bajo es donde los datos son más estables. Bien, luego aparecen aquí unos valores que realmente, pues, el error típico, kurtosis, coeficiente de asimetría, esto pues no es tan importante. Voy a eliminarlos por ahora. Tenemos la suma de todos los datos y la cuenta. Bueno, la cuenta es el conteo de datos. Hay 20 datos. Muy bien. Vamos a redondear. En este caso hay vea que los datos tienen dos decimales. Voy a poner dos decimales así. Dos decimales. Dos decimales. Este número es un poco pequeño. Cuando es pequeño usen más decimales. 4. Es número pequeño, usen 4 decimales. Sí. 22. Muy bien. Eh, finalmente en la lectura es muy importante calcular también los percentiles. Calcular los percentiles y también los cuartiles. Tenemos aquí el cuartil 1, el cuartil 2, que es la mediana, y el cuartil 3. Los datos pueden ser divididos en cuartiles, es decir, el primer 25% de los datos, el segundo 25% de los datos, que es la mediana. Esta es la mediana, el cuartil 2 de la mediana. El cuartil 3 es el 75% de los datos. Entonces, si usted ordena los datos de menor a mayor, usted dice, muy bien, el 25% de los datos, ¿qué valor, digamos, encima de ese valor hay 75% de los datos, y abajo de ese valor está el 25% de los datos? Entonces, ¿cuál sería ese valor cuartil 1? Vamos a representar aquí un pequeño esquema, así, así. Si usted tiene un conjunto de datos, así, 1, 2, 3, 4. Tiene el primer 25% de los datos, el segundo 25% de los datos, el tercer 25% de los datos y el cuarto 25% de los datos. Bien, aquí tiene el mínimo y aquí tiene el máximo. Entonces,
Vean que vamos a calcular el cuartil 1. El cuartil 1 es un valor tal que por debajo de ese valor hay 25% de los datos y por encima hay 75% de los datos. El cuartil 2 es la mediana. Por debajo de la mediana hay 50 y por encima de la mediana hay 50. El cuartil 3 es por debajo de ese valor hay 75 y por encima de ese valor el 25. Y no existe un cuartil 4. El cuartil 4 es el máximo, porque es por debajo está el 100% y por encima no hay nada. Ese sería el máximo, cuartil 4. Pero bueno, no se habla del cuartil 4, se habla del cuartil 1, del cuartil 2 y del cuartil 3. Cuartil 4 sería el máximo. Muy bien, entonces vamos a calcular el cuartil 1. Bueno, el cuartil 2 de la mediana ya lo tenemos calculado, que es 1.30. Mediana, es 1.30. Y el cuartil 1 y el cuartil 3, vean que la herramienta no lo calcula. La herramienta no lo calcula. Entonces vamos a calcularlo con una función. ¿Sí? Entonces me ubico acá, donde quiero poner los resultados y presiono este fx y busco la función cuartil. Todos, y busco la función cuartil en Excel. Cuartil, con la función cuartil, aceptar. Donde dice matriz y cuartil tengo que indicar valores. Donde dice matriz, marque el área de trabajo así. Marque así. Y donde dice cuartil, requiero el cuartil número 1. En el que acá 0 es el primer cuartil, 1 es el valor, perdón, es un valor mínimo 0. Y el primer cuartil igual a 1, valor de la mediana 2, tercer cuartil 3 y valor máximo 4. Entonces requiero el primer cuartil. El primer 25% de los datos dice 1.1675. Ese es el cuartil 1. Por debajo del cuartil 1, por debajo de 1.1675, hay 25% de los datos y por encima de 1.1675 está el resto 75% de los datos. La mediana ya la calculé y el cuartil 3, voy a poner esto, eh, voy a ponerlo como por aquí, muy bien. Y el cuartil 3, ubíquese aquí donde quiere poner el valor, presione insertar función, busque cuartil nuevamente, busque cuartil, todo, busque cuartil, cuartil, aquí está cuartil, presione aceptar, marque la matriz y el cuartil 3 sería cuartil 3, aceptar, ¿sí? Y tenemos el cuartil 3. Finalmente la lectura también nos dice, nos habla, vamos a ver, interpretemos. Por debajo de 1.4925 hay 75% de los datos y por encima de 1.4925 hay 25% de los datos. Finalmente, el libro también menciona el IQR. El IQR es el intervalo intercuartil. El intervalo intercuartil es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. La resta del cuartil 3 menos el cuartil 1.
es decir, esta distancia. El 50% de datos centrales. Ustedes recuerdan, el rango era el mínimo, el máximo menos el mínimo. Este es el rango. Este es el rango. Pero el intervalo intercuartil lo que hace es que solamente toma el cuartil 3 y el cuartil 1 y lo resta. Es una especie de rango central, por eso se le llama, también se le llama rango intercuartil. Es la resta del cuartil 3 al cuartil 1. Agarremos así, pongamos más cuartil 3 menos cuartil 1. Bien, 0.325. Muy bien. Entonces, con este pequeño video, repásenlo por favor, véanlo nuevamente. Y esa es la forma como calcular medidas de tendencia central y medidas de variabilidad utilizando Excel. Vamos nuevamente al sitio del curso y hay un estudio de caso. Trabajen por favor con el estudio de caso en estos días. Y el estudio de caso dice acá, una organización ambiental recolectó información de concentraciones de zinc en la sangre de varios adultos mayores. Los datos son los siguientes. Dice, calcule la media y el promedio. Calcule el intervalo intercuartil. Calcule la desviación estándar. Por favor, digitar los datos con comas. Comas. Ponerlo como instrucción mejor. Digitar los separadores de decimales con comas. Esto es porque por alguna razón esta herramienta no le gustan los puntos. Entonces, usemos por favor comas. Hacemos comas. Salió la instrucción. A ver. Acá. Utilizar. Coma. Con coma. Bien, este es guardar cambios. Creo que no le permite actualizar desde aquí. Bien, vamos a, bueno, entonces utilicemos separadores de decimales con comas. Luego dice calcule el intervalo intercuartil, P75 o cuartil 3, P25 o cuartil 1, el IQR. Calcule la desviación estándar. Y dice que este mismo estudio fue realizado por una empresa privada. Vean que esto lo hizo una organización ambientalista. Y este mismo estudio dice que fue realizado por una empresa privada. Y los datos son los siguientes. Estos son los datos de la empresa privada. Dice acá, los investigadores están confundidos porque los datos de los dos estudios son aparentemente diferentes y deben decidirse por los resultados de un estudio, debido a que el próximo año se hará uno similar y no hay presupuesto para pagarle a dos organizaciones. ¿Qué puede decirle al respecto? ¿A quién debería contratar? Explique con los cálculos respectivos. Organización ambientalista, el CV, el coeficiente de variación de la organización ambientalista y el coeficiente de variación de la empresa privada, y usted decide.
¿A cuál de las dos tiene usted que seleccionar? ¿Seleccionar la empresa privada o seleccionar la organización ambientalista? Recuerden que el coeficiente de variación menor es la que da los datos más estables. Muy bien, entonces, por favor, realicen este estudio de caso durante esta semana y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.